Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la carga cognitiva. Este tema es algo... Va a ser algo más teórico que otras veces, algo más... un poco más denso quizá, aunque, ya os digo, con vuestra colaboración por el chat, a la gente que esté en directo, seguro que surgen ejemplos y que se hace más fácil de entender. Como siempre, de lo que voy a hablar, os dejo una referencia para que podáis ampliar, porque yo he cogido información de esta web que veis aquí, de divulgación. De hecho, voy a alejar un poquito esto. Ahí está. También dejo las referencias en la descripción del vídeo de YouTube, por si alguien quiere consultarlo ahí, la gente que esté viendo en diferido. Aquí en esta web está explicado con más detalle, en castellano, o sea, muy fácil de entender, por si alguien tiene interés. Y antes de entrar a hablar sobre esta teoría, ¿vale? Que ya os digo que realmente es fácil de entender. El tema es que para llegar aquí voy a explicar antes unos conceptos que pueden ser un poco más complicados. Aunque no pretendo que esto sea una clase ni nada. Entonces simplemente lo voy a hablar por encima para dejar claros algunas cosas que nos van a hacer falta para después. Estas palabras que veis aquí, estos conceptos de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo o memoria de trabajo, sobre todo las dos primeras, yo creo que seguramente os suenen, ¿no? Por el nombre. El nombre nos dice bastante. Y aunque podemos pensar o tener claro de qué es cada cosa, a mí siempre me gusta con los conceptos de los que hablamos, definirlos aunque sea de forma breve para ubicarnos en el mismo marco, ¿vale? Para que, claro, si alguien tiene una idea de algo y distinta a la mía, pues puede llegar a otras conclusiones. Por eso quiero acotarlo. La memoria a largo plazo, como el propio nombre ya nos va indicando, sería ese almacén, entre comillas, ¿vale? Pongo muchas comillas porque es para que se entienda. De esa información que tenemos guardada, de esos conocimientos, de esos recuerdos que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Es lo que la mayoría de gente conoce como memoria. Sería la memoria a largo plazo, ¿no? Los recuerdos del pasado, de nuestra infancia. Pero no solamente eso. O sea, cualquier información que hayamos aprendido, sea a nivel motriz, sea a nivel musical, sea lo que sea, ¿no? Esa sería la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es importante entenderla bien también, porque aquí nos referimos a esa memoria en la que almacenamos información temporalmente durante unos segundos. Un ejemplo sería... Si alguien nos pide que memoricéis un número de teléfono, os lo dice, digamos, de carrerilla, y durante un tiempo lo mantenéis en la memoria para, al cabo de unos segundos, escribirlo en un papel. Pero que al cabo de un tiempo, o sea, ese mismo día, o incluso una hora más tarde, o un tiempo más tarde, no os acordáis del número de teléfono, o sea, no lo llegasteis a almacenar en vuestra memoria a largo plazo. Lo tuvisteis temporalmente en vuestra memoria a corto plazo, pero ya no lo tenéis, ¿no? O sea, digamos, eso sería la memoria a corto plazo, algo que está temporalmente, pero que no llega, o sea, que no es a memoria a largo plazo, no es algo que esté consolidado o guardado en nuestra cabeza. Y luego la memoria de trabajo, esto, claro, por eso explicaba la anterior, la memoria a corto plazo. Esto es lo más importante para esta teoría, la teoría de la carga cognitiva. De esta hemos hablado más veces y he utilizado el símil de que la memoria de trabajo es algo así como una memoria RAM de un ordenador. Creo que es el símil que mejor nos sirve para entender de qué estamos hablando. La memoria de trabajo trabaja con información que acabamos de adquirir, digamos, algo parecido a la memoria a corto plazo, pero el nombre le viene muy bien al caso porque trabaja con ella. No solamente es almacenarla de forma estática, y también utiliza información de la memoria a largo plazo. Para entenderlo mejor, porque esto puede ser un poco difícil de entender, es un ejemplo. Imaginemos que a David, que está por ahí por el chat, ¿vale? A la gente que está en directo, le digo una lista de palabras, vamos a poner una lista fácil de 4 palabras, y le pido que la apunte en un papel dentro de 15 segundos, ¿no? Que se la voy a decir ahora y dentro de 15 o 10 segundos le digo que las apunte tal cual se las dije. Eso sería utilizar la memoria a corto plazo. Son unas palabras que al cabo de un tiempo va a olvidar. ¿No? O sea, realmente no se vaya a olvidar, sino que no los va a recordar porque no las almacenó. Eso sería memoria a corto plazo. Pero si le digo que no solamente tiene que recordarlas, sino que ordenarlas alfabéticamente, ahí estaría trabajando con ellas, porque ahí implica hacer operaciones, en este caso de orden alfabético, pero podría ser con números. Imagínate, hacer sumas, te digo una serie de números y te digo que sumes los números pares.
¿no? O cosas así. Eso sería la memoria de trabajo, porque estás trabajando con esa información. Pero como decía, no solamente es trabajar con esa información, sino que también traes cosas de la memoria a largo plazo. ¿Por qué? En nuestra lista de palabras, ¿qué información traemos de la memoria a largo plazo? Pues traemos la información sobre cómo funciona el alfabeto. Porque para ordenarla alfabéticamente, esa información no la traes de base. O sea, esa información necesitas tenerla previamente y no la estás aprendiendo ahora en la lista de palabras que te doy. Entonces, eso lo traes. Entonces, en la memoria de trabajo se combinan estas cosas. Una vez visto esto, que espero que quede claro, la memoria a largo plazo sería el almacén de los recuerdos, ¿no?, de esa información. A corto plazo es algo más estático. Y la memoria de trabajo, pues es como esa memoria RAM, donde se van haciendo procesos o operaciones en nuestra cabeza. Entonces, ahora sí, en la teoría de la carga cognitiva ya podemos hablar de ella, porque lo fundamental de esta teoría, lo que dice es que nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, ¿vale? Nuestra memoria RAM está limitada. Igual que en un ordenador tienes una limitación, cuanta más RAM tengas, pues más procesos vas a poder hacer al mismo tiempo. Pues en nuestro caso igual, tenemos una capacidad limitada, bastante reducida en comparación con otras cosas. Y que esta capacidad limitada es la carga cognitiva, que es la cantidad de información que nuestro cerebro puede almacenar al mismo tiempo para trabajar con ella, como decíamos, y usarla, ¿no?, en el presente, de forma inmediata. Gracias, David. Ese feedback bueno ahí, ¿eh? La gente que estáis viendo esto en diferido, a lo mejor no sois conscientes de cuando explico estas cosas que yo conozco, de lo difícil que es saber si se entiende o no, al no tener unas caras de frente que te puedan decir, ¿no?, unas personas físicamente. Pero en este caso lo agradezco, David. Eso sería esa información, ¿no? O sea, ese proceso en el cual trabajamos con información de forma, pues, de forma presente, ¿no?, de forma inmediata, durante un tiempo, y que es limitada. ¿Por qué esto es importante? Lo pongo ahí con la flechita, ¿vale? Esto en el artículo que os dejé antes, este de aquí hablan sobre esto. Hablan de que, como esta memoria de trabajo es limitada, desde la teoría de la carga cognitiva, hablan de que los métodos de enseñanza, esto sea en colegios o en otro tipo de enseñanzas, ¿vale?, deben tener en cuenta esto. ¿Por qué? Para diseñar esos métodos que no añadan actividades adicionales por meter. O sea, que no pongan actividades que no contribuyan al aprendizaje, que no sobresaturen esta memoria RAM. Evitar esos procesos que hay en el ordenador que saturan la RAM y que hacen que los procesos importantes no funcionen bien, pues aquí igual. O sea, no meter actividades ni información porque sí. De hecho, ponen dos ejemplos que yo he modificado un poco, ¿vale?, para entenderlo. Es muy fácil de entender, yo creo que esto, pero ponen ejemplos con profesores de filosofía. Yo, como he estudiado recientemente, bueno, estos últimos años, he estudiado temas de programación, voy a poner este ejemplo. Imaginemos que hay dos clases, dos aulas, con alumnos y alumnas que no tienen ni idea de programación, parten desde cero. En una clase hay un profesor que tiene una metodología y en otro tiene otra. En el primer profesor, su idea es explicar toda la información teórica completa, porque considera que omitir detalles es dar información de mala manera y que los alumnos pueden confundirse por tener poca información. Entonces da mucha información de golpe. Explica muchos conceptos teóricos, también prácticos, de temas de código. Explica mucha información. Esto lo que puede generar, seguramente, es que mucha gente de la que va a esa clase que se sienta saturadísima desde el primer momento y que incluso los conceptos más básicos, los primeros de todo, no son capaces de entenderlo porque se confunden con información que van aprendiendo después, con conceptos más avanzados, no sabe dónde va cada cosa y encima están tan saturados de actividad de información que no son capaces de aprender ni lo más básico. El segundo caso sería el de un profe en el que va explicando la información poquito a poco, conceptos muy básicos, hay información que deja de lado, que considera que es suplementaria, que una vez se tengan asentados esos primeros conocimientos es cuando se puede aprender, ¿no? Entonces se explica así, poquito a poco, conceptos básicos, haciendo tareas más sencillas y que hacen que la gente vaya adquiriendo, pues, gradualmente esos conceptos más básicos antes de pasar al siguiente. Se asegura de que aprenda bien cada cosa antes de pasar a la siguiente. Obviamente, el segundo caso es el deseable
por todo el mundo que enseña, por todos los docentes. Y que esto hay que tener en cuenta, que muchas veces no depende tanto del profesor o de la profesora, sino que de cosas más administrativas, burocráticas, hay que dar esta cantidad de materia, porque sí, te obligan, ¿no? Entonces no te da el timing. Muchas veces depende más de eso que de la voluntad del docente o de la docente. Pero estos ejemplos básicamente lo que vienen a reforzar es esa idea, que es la conclusión que pongo, ¿no? De que nuestra memoria de trabajo, esta memoria RAM que tenemos, ¿no? Para trabajar con información en el mismo momento, todos estamos utilizando la memoria de trabajo en todo momento, porque estamos haciendo cosas en función trayendo cosas de la memoria a largo plazo, mientras vemos cosas nuevas que vamos utilizando, es limitada y que debe evitarse la sobrecarga con actividades, como decía, con información excesiva, para un aprendizaje óptimo. Como siempre os dejo aquí algunas preguntas para la gente que estáis en directo. Os pregunto qué os parece más interesante de esto de la memoria de trabajo, también incluso memoria a corto plazo, a largo plazo. Esto hay un montón de clasificaciones de memoria en función de otras variables y he explicado de forma muy básica. Pero bueno, si os ha parecido algo más interesante, podéis ponerlo. Y también os pregunto, ¿cuántas veces os habéis sentido saturados al estudiar o al estar estudiando algo, ¿no? O algún temario? Depende también de lo extenso que sea el temario. También, exacto. El temario que sea más extenso o menos te va a permitir a un docente pues explicar de más tiempo para explicar los conceptos básicos. También yo creo que depende de la habilidad del docente, ¿no? De filtrar en ese temario cuáles son los puntos clave con los cuales después la gente puede aprender más rápido, ¿no? Porque una cosa importante, ¿vale? Para evitar esta sobrecarga hay que tener en cuenta una cosa. Y es que lo que nos satura es la información nueva que estamos viendo. La información que tenemos de la memoria a largo plazo, eso no nos satura. O sea, nosotros no. Tú cuando estás conduciendo, estás utilizando información de la memoria a largo plazo y no estás saturado por conducir. Sin embargo, cuando estás aprendiendo a conducir, sí, estás más pendiente porque es todo nuevo y todavía no tienes mecanizada cosas. O sea, requiere toda tu atención, digamos, el acto de conducir. Pero cuando ya lo tienes aprendido y está automatizado, esa automatización es que en tu memoria de trabajo está prácticamente libre, o sea, está libre para otro tipo de procesos, porque la memoria a largo plazo te provee de esa información, en este caso motriz, ¿no? O motora, como queráis decir, que hace que no te suponga ningún esfuerzo. Cuanta más información tengáis en la memoria a largo plazo de un tema, menos esfuerzo vais a tener. De hecho, lo recomendable para hablar sobre algún tema, ¿no? Razonar de forma crítica sobre algo, obviamente lo mejor es conocer mucho del tema de antes. ¿Por qué? Porque el poder darle vueltas a los razonamientos o a conocimientos es mucho más fácil cuando ya los tienes adquiridos. O sea, obviamente, porque tú si tienes que estar aprendiendo algo y razonando sobre ese conocimiento nuevo que estás teniendo, puedes hacerlo, pero vas a estar mucho más limitado que si ya tienes muchos conocimientos sobre el tema, que no te supone ningún esfuerzo traer a la memoria o trabajar con ellos. Te supone esfuerzo lo nuevo, las nuevas formas de pensarlo o nuevos planteamientos, pero lo que ya tienes no te supone prácticamente esfuerzo. Entonces, ahí es donde se aprecian los buenos docentes. Exacto. Muchas veces, ya os digo, yo creo que estas diferencias de los ejemplos el ejemplo que puse o el que ponen en la web que os dejo, vienen más por los planes docentes que vienen de arriba, por decirlo así, ¿no? De las cosas que hay que explicar obligatoriamente según el curso o lo que estés estudiando. Pero también hay esos buenos docentes, ¿no? De ser capaz de concretar, ¿no? Incluso, mira, yo no me considero un buen nivel docente, ¿no? Pero aquí cuando os hablo de esto yo he ido al punto clave. De la memoria a largo plazo podemos llenar estanterías de libros, ¿no? De que se ha trabajado sobre esto. Yo he reducido mucho, habrá gente que considera que mi reducción es totalmente errónea y que puede llevar a confusión a la gente porque omito mucha información y no es cierto porque hay muchos matices. Pero yo no precisamente, yo no quiero explicar toda la información para saturaros la cabeza y que no entendáis nada. O sea, mi idea es que entendáis cuáles son el punto clave de que partimos y luego ya, si queréis saber más sobre la memoria a largo plazo, ya partís de esto y buscáis información, por ejemplo. ¿No? Para diferenciarla más de la memoria a corto plazo, entender, pues, memoria sensorial, qué es, o sea, es cosas ya más concretas, pero yo creo que si
espero que alguien que esté viendo este vídeo en diferido o en directo le digo, vale, los tipos de memoria que vimos, largo plazo, corto plazo y de trabajo. Y ya está, al menos saber eso. Luego hay más, obviamente se puede ampliar más, pero con saber eso, ya está. O sea, entonces yo creo que ir de menos a más siempre, porque al final, lo que decíamos, cuando tienes la información de esto, cuando tengas que aprender otra cosa nueva, si esto lo tienes bien asentado, porque lo aprendiste, fue poco, no sobrepasó tu capacidad, o sea, tu carga cognitiva, ¿vale? O sea, si no se sobrecargó porque di poca información, cuando tengas que aprender algo nuevo, no te va a suponer un esfuerzo manejar estos conceptos nuevos, ¿no? De largo plazo, eso ya lo vas a saber. Eso no te va a suponer un esfuerzo mental, ¿no? Un esfuerzo, no te va a sobrecargar, no va a ser... Va a ser un proceso mucho más de segundo plano, para entendernos, porque ya lo sabéis, ¿no? Ya está en vuestra memoria a largo plazo. Entonces, esta es la idea básica. Siempre lo comparo con la memoria RAM porque yo creo que es fácil de entender. Hay muchos matices, obviamente. La memoria es algo que se reconstruye. Aquí estamos hablando de cara al aprendizaje. No estoy entrando en el aprendizaje tampoco, pero creo que esta teoría me parece muy interesante porque enfatiza en esta memoria de trabajo, que ya he hablado muchas veces de ella, y de la capacidad limitada que tiene. De cara a aprender cosas y demás, pues yo qué sé, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces os habéis sentido saturados al estudiar algo? Yo creo que todo el mundo que hemos dejado las cosas para el último día, para estudiar el día antes del examen, nos ha pasado esto. Con alguna asignatura que de repente ves que es un tostón que no te enteras, estás leyendo, claro, no lo viste hasta el último día y no eres capaz, no eres capaz, o sea, intentas, pero tienes ese límite que tiene el cerebro. Que conste que en mi caso yo muchas veces me ha servido para probar, pero la forma óptima pues es obviamente de forma gradual, y te va a suponer mucho menos esfuerzo. De hecho, esa forma de explicar puede hacer que te quedes con más ganas de saber que te pique el gusanillo también. O sea, eso es otro concepto. Mira, justo eso es un buen matiz. Que de cara a la motivación, que esto no lo hablamos aquí, puede ser mucho mejor porque te sientes mucho más competente, ¿no? O sea, tú si te explican algo, oye, ahora explico esto. O sea, este vídeo lo estáis viendo a alguien en vuestra casa, ¿no? Entonces, cuando vayáis a tomar unas cañas por ahí con alguien y hagáis algún juego de algo, diréis, ah, pues mira, esto es de la memoria a corto plazo, que no memoria de trabajo, y quedáis guay, rollo, pues mira, sea esto. Sabéis 4 palabras y sabéis conceptos básicos, pero ya lo sabéis. Si en el futuro veis algún programa en el que hablan sobre memoria, os va a sonar. Entonces a lo mejor os pica el gusanillo para decir, joder, pues yo en 5 minutos, ¿no? O en un vídeo de, esto no es cuánto durará, pero 20 minutos, lo que sea, ya vi conceptos sobre esto. Entonces ir picando el gusanillo, de ir viendo a más y más cada vez. Yo, por ejemplo, he conocido a gente, como decía, ¿no? Antes, algunas personas en la carrera que no estaban a favor de contenidos de divulgación, en el sentido de que consideraban que era desvirtuar lo que es un área en concreto. Imagínate divulgación sobre física o divulgación sobre lo que sea. Al explicarlo de forma más sencilla, para esa gente estabas cometiendo como un pecado, ¿no? Al reducirlo, porque para ellos era ya incorrecto reducirlo tanto. De nuevo, esto no es para un examen, no estamos ante... Esto no es una asignatura de psicología, esto es algo para entenderlo. A mí siempre me gusta manejarme en este límite de lo que digo es correcto. Hay unas referencias, en este caso de hecho son divulgativas, ni siquiera os he puesto un paper científico, vaya, pero... que sea cierto y que sirva para... como una base, ¿no? De si queréis aprender esto. Que no sea divulgación fake o humo y demás. Ya os digo, puede ser más espeso esta parte. A mí como la parte de memoria es la que más me mola, pues no, pero vaya. Pero eso, a nivel de motivación también, obviamente. Yo al menos cuando más motivado he estado para aprender ha sido cuando me han explicado cada cosa bien y he sabido hacerlas siendo un reto, ¿no? O sea, te enseñan algo, haces una tarea que sabes hacer, haces otra un poquito más difícil que te puede costar y la haces mal una vez, pero la aciertas al siguiente, y ir así poquito a poco. No poniéndote una cosa hiper mega difícil desde el principio porque, es que es así la materia, ¿no? Para mí eso que diferencia también, como decía David, los buenos docentes de los que no. Yo siempre recordaré las asignaturas de matemáticas y de física de bachillerato de segundo,
que en matemáticas, por ejemplo, para mí el docente que tenía me encantaba porque hacía así las cosas muy, muy gradualmente, pero es que al final, como nos hacía bien, nos equivocábamos poco. Al tener la información bien asentada, no teníamos que hacer tantos ejercicios mal. Pues hacíamos... Un segundo que estoy aquí revisando una cosa. Yo recuerdo que al final, tú mirabas al final del trimestre y habíamos avanzado un montón y no había hecho falta estar todo el trimestre con dolor de cabeza. Y habíamos llegado hasta bastante, ¿no? A avanzar mucho, por ir poco a poco, pero dejando claro cada cosa. Y bueno, esto es en resumen, ¿no? De lo que quería hablar. No sé si tenéis alguna pregunta más, la gente que estáis en directo. También, la gente que esté viendo en diferido, podéis preguntar cualquier duda en comentarios, que si hay alguien que ha llegado hasta aquí, pues siempre podéis comentar vuestras ideas, sugerencias, dudas y demás. Entonces, nada, como decía, como resumen, ¿vale? La memoria de trabajo es nuestra memoria RAM, es limitada, ¿vale? Está limitada. La memoria a largo plazo, por ejemplo, que hablábamos antes, tiene una capacidad muy, muy, muy grande. O sea, no sabría decir cuál es el límite de la memoria a largo plazo, pero la memoria de trabajo sí que es limitada. Y que debido a ello, cuando se diseñen métodos de enseñanza o se quiere enseñar algo, tanto para profes como para algo más informal incluso, debe tenerse en cuenta. Porque si lo sobrecargas, lo empeoras a nivel de motivación, como decía ahí David, y a nivel de que no aprendes ni lo más básico, o te cuesta mucho más aprenderlo. Entonces, nada, hasta aquí el directo de divulgación